la sincera disposición que ya le caracteriza, el Papa Francisco arribó hoy, miércoles 6 de septiembre de 2017, a la pista del Comando Aéreo de Transporte Militar, acá en Bogotá. Este avión de la flota Air Italia trajo desde Roma a Jorge Mario Bergoglio, un hombre que desde que fue nombrado Papa y por su discurso renovador ha cobrado una importancia enorme en nuestro siglo y se ha convertido en un personaje crucial. Asimismo, llega a nuestro país en momentos cruciales para nuestra vida política. A continuación, un resumen sin filtros de la espera larga y con prensa internacional y por supuesto de la llegada del primer Papa jesuita, el primer Papa latinoamericano. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Se invita para agilizar que hagamos el registro a pie, mientras que el vehículo ingrese nos espera más adelante, por favor. Gracias. Gracias. ¿Vamos los equipos? ¿Sí? ¿Se baja todo, sí? Si quieren dejan ahí, vamos a parquear aquí al lado. Yo soy operador máster, llevo 23 años en RCN. Sí. ¿Alcanzó a vivir como periodista o como operador la anterior visita, por ejemplo, de Juan Pablo II a Colombia? Sí estuve en el Parque El Tunal con el Papa Juan Pablo II. Eso fue en el 86. Sí, en el 86. Trabajaba en ese entonces para Radio Melodía. ¿Cómo se vivió aquella llegada, aquella visita, aquel recorrido en Bogotá? No tenía este complique de hoy en día. Sí. Fue más sencillo. Nosotros habitualmente llegamos al Parque El Tunal con nuestra credencial, entrábamos sin ningún problema. Hoy en día hay muchos cordones de seguridad para llegar a cualquier sitio. En ese entonces no, yo entré al Parque El Tunal, al sitio donde me correspondía, me ubiqué para hacer la transmisión y yo creo que hacía mucho tiempo no se veía esto en la forma que lo estamos viendo, porque vemos periodistas de todos los países, ¿no? Sí. Y esperemos a que llegue la delegación que viene en el avión, que también viene bastante cargadita. Van a pasar por aquí. ¿Cómo has hecho lectura de las visitas del Papa en Latinoamérica, los recibimientos, el fervor, el carisma que causa en la gente, Guillermo? Sí, es un desafío para los periodistas hacer la cobertura de una visita papal, sobre todo cuando es una visita a un país cercano, a un país hermano, donde no tiene que modificar su idioma, su lengua, es su idiosincrasia, y nos desafía en el detalle de esa cercanía y de ese carisma, en las historias que se pueden construir a partir del diálogo con la gente, del saludo con la gente, de cuando le acercan a una criatura, de cuando alguien le acerca la posibilidad de tomar una bebida, un mate o algo típico de esta región. Así que la verdad que estoy muy emocionado por hacer mi tercera cobertura de una visita papal en América Latina y obviamente con el esfuerzo que esto representa, ¿no? Crece minuto a minuto, obviamente, teniendo en cuenta el detalle de que se acerca el momento crucial, la llegada, el arribo del Papa Francisco. Él siempre se ha dejado ver, ¿no? Desde que era cura, villero, como dicen ustedes, arzobispo, algún enfrentamiento, por decirlo así, con los Kirchner. ¿Qué ha cambiado Jorge Bergoglio desde que fue nombrado Papa? El Papa es el mismo, el Papa es Bergoglio, de cuando era arzobispo de Buenos Aires. El Papa es el Papa cercano, que piensa en los pobres, que piensa en las personas de mayor vulnerabilidad social. Por eso viene a cerrar una etapa, Dios quiera que así sea, a cerrar un capítulo de la violencia política en este país, en Colombia, como ha hecho ya en otros lugares, cuando fue a La Habana, cuando estuvo en las misas multitudinarias en Cuba, tratando de lograr y de realizar gestiones para romper ese hielo que hubo durante tanto tiempo entre Estados Unidos y Cuba. Después será responsabilidad y compromiso de los gobiernos y de los pueblos. Él hace el intento, es un hombre comprometido, es un hombre que tiene ya 80 años, es un hombre que ya está
evidentemente con una fatiga, con un cansancio. Es un hombre que se alimenta muy bien, que lleva una vida muy austera para poder justamente desarrollar una visita apostólica y pastoral como la que va a empezar en apenas unas horas aquí en Colombia. ¿Cómo has visto la logística acá detrás de cámaras del recibimiento del Papa Francisco en Colombia? Es interesante, la logística por parte del gobierno, de las autoridades, es muy puntual, es muy limpia, incluso los accesos a prensa, invitados, etcétera. Es el protocolo regular para las visitas papales. La gente me parece interesante porque está polarizada, se sigue reflejando, a pesar de que son de mayoría católica, un país de mayoría católica, son muy críticos, es decir, la paz no se vende barato y eso se nota en la gente y es interesante, a pesar de que hacen votos de fe, votos de confianza, tienen muy aparte su agenda política y son críticos con el gobierno y el propio proceso de paz. Ya está todo listo en la base militar de Bogotá, donde va a aterrizar el Papa Francisco. A las 3:30 de la tarde se va a cerrar la pista norte del aeropuerto internacional y a las 4:30 de la tarde es cuando va a descender su santidad. ¿Cómo lo ven los mexicanos ante el gobierno de Trump, el posible muro en la frontera? Fue interesante cuando fue a México, a la zona fronteriza justamente de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la zona fronteriza con Estados Unidos, justo hizo una parada en una de las cruces que es símbolo de la cantidad de personas muertas en esa zona fronteriza por violencia, por narcotráfico, por crimen organizado, pero también por autoridades migratorias. Y en ese momento él decía que más allá de construir muros, se tenían que construir puentes y ese discurso lo mantuvo incluso en su visita allá. Es interesante la cantidad de medios, visiones y países que hacen la cobertura de este tipo de eventos, pero más interesante de verdad me parece el fenómeno que hacen los colombianos. Cuando se hizo el referéndum, todo el mundo daba por hecho que iba a ganar como la apuesta de sí, todos queremos la paz, sin embargo son críticos. Y en la cobertura es justamente lo que más prevalece, a pesar del peso del Papa Francisco después de 31 años que un Papa no había visitado Colombia, la cantidad de medios que están dando están reflejando esa cobertura de lo polarizado que está la gente y los diferentes puntos de vista, incluso entre los católicos. ¿Qué significa para ti como periodista cubrir este evento de la llegada de Francisco a Colombia? Pues realmente considero que es cubrir una etapa muy importante de la historia del país. El Papa Francisco llega en un momento crucial, digamos, para la historia de Colombia. Se firmó un proceso de paz que de alguna manera ha disminuido significativamente muertos, se han bajado los índices de violencia, hay muchos problemas que Colombia continúa teniendo, como la inseguridad, problemas en materia de economía, de equidad, pero precisamente el Papa llega con ese mensaje, ¿no? Más allá del primer paso hacia la reconciliación, conocemos una persona que propende por que se acabe la inequidad, que se ayude a los pobres. Y considero que estoy viviendo la historia de mi país, la historia que se está escribiendo. Su Santidad, Caracol Radio, Su Santidad está cumpliendo 70 años, usted puede ver. Feliz cumpleaños a Caracol Radio. ¿Y aspiras a sacarle un full a él, exclusivo para Caracol? Ya tenemos uno, es el reto como colegas. Ya esta mañana el Santo Padre felicitó a Caracol por los 70 años de la emisora. Lo hizo con nuestro colega César Moreno, que viaja en el vuelo del Papa Francisco en ese AZ 4000 de Alitalia. Y es un reto pues seguirle sacando los fulls, eso ya digamos, nuestro compañero dejó el target muy alto y hay que seguir intentándolo porque pues es el reto y más allá de que uno quiera, ahí digamos está la aspiración personal de querer una selfie, una foto, alguien que le tome una foto recibiéndolo, a lo que uno viene a hacer y es a trabajar, a tratar de hablar con él y a intentar que dé una declaración, entonces ahí es el reto que tenemos. Desde acá ya alcanzamos a ver a Francisco, está vestido de blanco, está detrás. Sí, se ve. Ahí lo voy a mostrar. Alcanzamos a ver detrás de él al Papa Francisco. Ahí está, allí. Se puede ver. Ahí
Esperando y ahí vemos. Ahí está el Quieta, quieta. Pero mi amor, perdón.